Bueno, buenas tardes, buenos días, ya no sé qué decirles. Esto es el famoso Día Peronista. El Día Peronista que no pudimos ir a la marcha porque nos quedamos afuera de la app. Esto es agarrar la pala. Y hoy somos 3 que no pudimos entrar a la aplicación, ¿no? Entonces por eso no pusimos a grabar un programa. Porque me voy a juntar con mis amigos peronistas, ya que no puedo ir a la app. Error, Martín, error. Ay, no empieces, ¿qué pasó? Yo estaba ingresando al territorio virtual, sí. Justo tomé mi avatar y me vino el contraataque global del mundo mundial, y el avatar me quedé adentro y yo me quedé afuera. O sea, estoy en la peor de las situaciones. No. Yo, en realidad, permítanme, yo entraba y Grossman me puso el pie, me caí, en el momento que me puso la pata, caí, y cuando caí, el contraataque ciberespacial al peronismo virtual, una cosa muy rara, ¿no? Un movimiento que cumple 75 años y es virtual. Imagínate si hubiera sido real. Hubiera sido un escándalo. Bueno, la virtualidad del peronismo me hizo una trampa a mí, pero fue Grossman que me puso el pie. La famosa trabadilla te hizo. Claro. El que habla es Carlos Caramelo, que hoy es nuestro invitado de hoy, pero déjenmelo presentar, profesor, doctor, que es, bueno, analista político, ustedes ya lo conocen, es el amigo más peronista que encontramos hoy. Porque, ¿qué decíamos, Rosso? Juntémonos con el amigo más peronista que tengamos. Claro. ¿No? Que bueno, como Perón ya no está entre nosotros los vivos, quizás está entre los virtuales, lo tenemos a Caramelo, que podría ser un buen, que efectivamente es un buen ejemplo del peronismo, una encarnación del peronismo. Pero bueno, que no pudo tampoco entrar porque recibió la trabadilla de Grossman ahí en la puerta. Es como, ¿sabe qué dice la militancia en las redes? Está diciendo muchas cosas, la verdad que hoy es un día imperdible para las redes. Por ejemplo, estoy diciendo que no se pongan mal los compañeros porque es como llegar, pero quedarse en Avenida de Mayo 9 de Julio, porque no puede ser a la plaza. Pero yo quería marchar con los hologramas de Perón y de Evita que me habían prometido. Yo te quería preguntar qué avatar ibas a elegir, justamente. No, a mí me habían prometido que yo iba a marchar como yo, digamos, con tu así avatar, vestido, sí. todo, pero con esos anteojos también. Claro, con todo, con los anteojos, con todo, con el holograma de Perón de un brazo y de Evita del otro. No hubo caso, me caí antes. Paradisíaco. ¿Y usted qué avatar hubiera elegido, Rosso? ¿Pudo ver aunque sean las opciones? Sí, yo ya había quedado que elegía en esa intersección entre el peronismo y el feminismo la máquina de coser. Que decía Singer y abajo Fundación Evita. Total, sí. Yo iba con la máquina de coser. No es muy feminista igual el símbolo, que déjeme decirle. Las mujeres hace rato que ya no cosemos, abrimos la puerta para ir a jugar. Bueno. Usted sabe que yo siempre a Rosso lo veía en el avatar de He-Man, por lo de déjame, espada del poder, déjame ver más allá de lo evidente, decía el personaje, ¿no? O sea, como una especie de el día que lo escuché a He-Man en un dibujito de uno de mis sobrinos, dije, caramba, Nietzsche, no, me dijo, He-Man. Claro, Iman, totalmente, pero ¿por qué usted dice que Rosso tiene como algunas capacidades adivinatorias? ¿Ve más allá de lo visible? No, de ninguna manera. Tiene el deseo, como Nietzsche, de ver más allá de lo evidente. Lo adivinatorio está, en este país, está circunscrito a Lilita Carrión. Bueno. Totalmente. Hablemos un poco de eso, hablemos de cómo ve el país. Yo me acordaba que usted y su amigo Aníbal y usted, digamos, ya no sé cómo ponerlos ahí en pareja, no escribieron hace mucho, o sea, en realidad no hace mucho escribieron algo de los profetas del odio, cuando el odio todavía no era el tema, ¿no? El tema de las agendas públicas. Y bueno, tenía ganas de hablar de eso. Vio, esta semana también tuvimos algunos no, una batalla campal con la oposición respecto de cómo
cómo nosotros queremos regular los discursos del odio y que ellos se entienden como libertad de expresión. Digo, hay tanta tela para cortar, que usted puede empezar por donde quiera. Yo le doy la tijera. A mí me parece, después de haber leído a Alfred Jarry, que el absurdo no había alcanzado un nivel de excelencia tal como el que ha logrado los 3 últimos reportajes del expresidente, quien se asombra además y culpa a los diputados por haber aprobado el presupuesto que él mandó, de todos los desastres que han ocurrido en este país. Yo estoy, azorado no es la palabra, pero digamos, ponele, dicen los chicos, ¿no? Frente al apoyo que ha recibido de parte de algunos de sus partidarios. Porque a mí me parece que, a ver, había una campaña del odio muy bien instalada, muy bien instalada. Había personajes que son casi como la consagración del odio, personajes que además acarrean una historia de capacidades de odio muy enjundiosas, como puede ser la doctora Bullshit, que es una persona que desde temprana edad, digamos, se dedicó a odiar. Digo así, como a odiar, digamos, ¿no? O como Lelita, que naturalmente, digo, después de haber sido la reina de la primavera en el Chaco, en este estadio no le quedan muchas más opciones que el odio. Ahora, la aparición de Macri, dando un salto cualitativo hacia el absurdo, me parece que es una cosa relevante, porque además obliga a una defensa de sus acólitos, digamos que es como que profundiza en el absurdo. El presidente primero de la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires ayer afirmó que era muy importante el nivel de, digamos, de autoconfesión o de ¿cómo le podría decir? A ver, el nivel de autocrítica del expresidente, y cuando le dijeron qué es la autocrítica, dijo, no les voy a mentir más. Dijo que no nos iba a mentir más. Una cosa maravillosa. ¿Cuál es la autocrítica de Macri? No, reconoció que no nos iba a mentir más. Y me parece que esto cierra... Sí, claro, un copado. Me parece que esto tiene como una especie de cierre cuando Macri afirma que este gobierno es el último gobierno populista del país. Total. Ahí tiene doble lectura igual, ¿eh? No, es un grado de absurdo, Yo le digo, Uburrey, que es una obra compleja, nosotros la vimos en cuarto año en la facultad, en La Plata, Uburrey, de Alfred Jarry, es casi un texto de la realidad, al lado de la cosa que hemos visto. Quiero decir realista. André Breton, un poeta naturalista, digamos. Y cuando dice esto de que el gobierno de ellos terminó el 11 de agosto, es muy fuerte también esa declaración así tan impune, ¿no? Sobre todo cuando produjo una devaluación el 12, ¿no? Digo, y que le echa la culpa a los mercados. Bueno, los mercados definieron que se terminara el gobierno porque, bueno, ganó el kirchnerismo. No. Si él tuviera un grupo de seguidores medianamente inteligentes, cuando digo medianamente inteligentes, digo gente que pudiera inteligir algún tipo de cosa, deberían estar muy enojados, porque los obligó, después de que había terminado su gobierno, los convocó y los obligó a una marcha de 30 días en donde lo único que dijo fue, si se puede. Y los convenció además de que iban a ganar. Uh-huh. Y los puso en la calle con todos los riesgos que eso implica y los hizo creer. Con lo que una confesión sobre que su gobierno y por lo tanto su poder había terminado el 11 de agosto significa que les tomó el pelo. Sí, yo le iba a decir eso, los boludeó un poquito.
Claro, yo no quise decirlo boludeó por la hora de la tarde, ¿vio? Como todavía no terminó de bajar el sol y yo no tomo whisky hasta que no termine de bajar el sol, pero sí, los boludeó un poquito. En vez de agua y Sí. vino en este mate. Ahora viene. El general Matienzo ya llega. A mí lo que más me gustó, porque hay cosas que efectivamente son de un ridículo absoluto. Cuando cuenta que se tomó un helicóptero y que fue hasta Colonia a reunirse con Tabaré Vázquez, y entonces dice, cuando uno quiere ponerse de acuerdo, se pone de acuerdo. Empezamos a charlar con Tabaré Vázquez, entonces, tal tema, ya se lo firmé, tal otro tema, ya se lo firmé, tal tema, ya le di el acuerdo, tal otro tema, ya lo di de acuerdo. Claro, su capacidad de negociación es decir todo que sí. Por supuesto que llega a acuerdos en 5 minutos, ¿no? Claro, bueno, esto es lo que decían estos días, dice, no podemos llegar a... Nosotros hubiéramos llegado a acuerdos mucho más rápido. Claro, sí. Si además los buitres te piden 100.000, le decís, no, te voy a pagar 150, le decís, claro. Y cerramos. En 150 cerramos. La verdad es que, en serio, esto lo digo en términos de preocupación. A mí me sorprende que, digo, estamos celebrando, uso la palabra absolutamente adrede, creo que esto no es un festejo, que es una celebración, porque la celebración siempre implica una toma de conciencia de todo esto que ha pasado durante 75 años, ¿no? Uh-huh. Entonces estamos celebrando 75 años del peronismo. Y a mí me parece que en 75 años de peronismo nosotros también deberíamos revisar, 17 de octubre tiene increíbles similitudes con el 17 de octubre del 45, que después si quieren las charlamos. Sí. Y me parece llamativo el nivel de, ¿cómo te podría decir?, de caída estrepitosa de la derecha en tanto construcción política. Y les pido por favor, que esto lo decimos entre nosotros, les pido absoluta reserva, pero digo, del Mitre que manejaba La Nación en ese momento, el diario La Nación en ese momento, a Esmeralda, digo, creo que hay como una especie de imagen concreta de cómo está la derecha en la actualidad, ¿no? La metáfora de la decadencia. Claro. Yo diría, a ver, usando una palabra, una idea de Rosso, la metonimia de la decadencia. Nombramos una cosa por nombrar otra. Totalmente, pobre Esmeralda, que ha hecho lo que ha podido y le ha salido tan bien. Mire, Martins, en mi época Esmeralda era ráscame la espalda. Mire lo que le digo. Ay, no, nadie me va a creer que no estoy tomando vino. O sea, solamente le juro que todavía no estoy tomando vino. Pero lo cantaba Pepe Iglesias, el zorro, decía, ay Esmeralda, ráscame la espalda, ay Esmeralda, rasca, por favor. Bueno, digo. Bueno, esta es la Esmeralda que nos tocó a nosotros. Cada generación tiene su Esmeralda, Caramelo. En busca de la Esmeralda perdida, firmaríamos en este momento. Tal cual. Y además de Macri, digo, ahí también usted nombraba unos acólitos y tiene ahí unos nombres para cada uno. No sé cómo le ha puesto a Fer Iglesias, no sé si tiene un apodo para Fernandito, porque él también, digamos, es parte de este universo que lo sigue Macri, que además se ha propuesto ser un gran difusor de los discursos del odio y un gran provocador. Y que junto al compañero WW, Waldo Wolf, están encarnando de alguna manera una ofensiva contra lo que llaman de nuevo la libertad de expresión. Y a mí me gustaría preguntarle qué piensa de esta apropiación que ha hecho la derecha del concepto de libertad. Porque primero nos ha pedido libertad para circular, luego libertad para manifestarse, y ahora pide por la libertad de expresión. Parece que la libertad ha quedado solo del otro lado y que de este lado, no sé, el confinamiento o la dictadura. Esta es a ver, tengo que partir de decirle que coincido absolutamente con ese diagnóstico, Martins, pero necesito decirle que es parte de esta especie de, a ver cómo decirle, de cabalgata del circo que han montado con el surrealismo, porque
el presidente de la Comisión de Libertad de Expresión pidiendo la prisión de un periodista es parte del teatro del absurdo, no hay ninguna, me falta el personaje, no me voy a acordar el nombre, pero un personaje maravilloso de Esperando a Godot, después no me falta más nada. Digo, no puede haber un mayor absurdo que el presidente de la Comisión de Libertad de Expresión de la Cámara de Diputados diciendo, ese periodista tiene que ir preso. ¿Por qué? Porque dijo una cosa. Totalmente. Así que me parece que es parte de toda esta obra que han montado. El circo criollo tiene una nueva versión. No le había puesto al amigo ningún tipo de, digamos, de personaje, pero me parece que hace muy bien de Pepino el 88, si es el momento de nombrar al señor Iglesias. A Waldo Wolf no lo voy a nombrar porque enseguida viene la Daya y me dice, usted que es nazi. Claro, la Daya salta y me dice, usted que es nazi. Yo digo, yo tengo hijos judíos. Si no importa. No importa. Rebeca estaba, así que no importa. Claro. Con usted hay que hacer un glosario, Caramelo, déjeme decirle, porque Pepino el 88 me pasó un par de generaciones. Bueno, claro, precisamente. La audiencia se renueva, pero usted, digamos una cosa. Bueno, Pepino en el 88 pasó un par de generaciones, pero los que vieron Titanes en el Ring saben de qué hablo. Claro. Pero digo, por eso dice que soy el único amigo peronista, el más peronista de sus amigos, digamos, porque es una cuestión generacional, digamos, también, ¿no? Ah, bueno, porque además hablando de eso, ¿cuál fue tu primera relación, si te acordás, con imágenes, con participación con el 17 de octubre? Me imagino que hay que remontarse a tu escuela secundaria, ¿no? O quizás más. No, a mi escuela secundaria, sí, porque en realidad es habría que ponerse, es un tema espacio-temporal, la ciudad de La Plata y los años, los tardíos 60, digamos. La ciudad de La Plata muy ocupada, digamos, en términos políticos por el radicalismo, por la presencia de Balbín en la ciudad, no se olviden de que Balbín era platense, una ciudad además con historia de radicalismo, un avance importante en ese momento de algunos partidos de izquierda, la imagen del Che, toda esa cosa que se vivía, y mi decisión, que tenía una mirada de tipo nacionalista a partir de mi amor por el folclore y por la cuestión de la cosa de la tradición y demás, y mi decisión de no participar de ninguna cosa que fuera extranjera, pero por otro lado que tuviera que ver, con los valores de la solidaridad y del amor. Entonces es una elección por el peronismo en una ciudad poco afecta al peronismo. Así que mi primera imagen del 17 de octubre son las discusiones con algunos compañeros del Colegio Nacional de La Plata sobre la pertenencia o no al movimiento nacional justicialista. Y ahí, ¿eso está cruzado? Perdón, no te escuché. Si esa primera relación con el peronismo y con lo nacional es paralelo a tu vínculo con la poesía, si hay una relación entre peronismo y poesía, o son dos cosas que fueron en paralelo en tu vida. No, yo ya escribía, pero en ese momento no tenía una vinculación poética con la militancia era menos poética que hoy, era más militarizada, si querés decirlo, ¿no? Era más fácil cargar una pistola que cargar una lapicera en esos años. Y la verdad es que mi vinculación con la poesía formal nace en la facultad de letras, en la aparición del que fue uno de mis grandes amigos y mis grandes maestros, que fue David Lagmanovich, un profesor de literatura latinoamericana
tucumano que había llegado a La Plata y había armado rápidamente, era un poeta, que había armado rápidamente un taller de poesía en su casa. Y mi vinculación con un hombre que murió hace muy pocos días, con Horacio Salas. Horacio me enseñó... Me llegó mucho el posteo que pusiste en Facebook sobre Horacio Salas, a eso quería ir. Porque arribo a la poesía por las antologías de Horacio. Horacio, el peronismo produce, en el tercer peronismo, digo, ya con la presidencia de Isabel Perón, aunque en realidad se había hecho se había empezado el trabajo a partir de Cámpora, 3 antologías de poesía argentina. Los poetas del 40, los poetas del 50 y los poetas del 60. Los poetas, las antologías las dirigía Horacio. Y a mí vos, Daniel, que has leído alguna poesía, yo estoy absolutamente atravesado por los poetas del 60. Total. Tengo una vis absolutamente tanguera, que era lo que de alguna manera a mí me traen Horacio Salas y un poeta maravilloso que dejó de escribir poesía y se transformó en crítico literario, se llama Eduardo Romano. Bueno, y nada, el descubrimiento de Hellman, la aparición, veníamos a verlo a Llanover, a Buenos Aires, salir de La Plata y venir a Buenos Aires era una aventura, no se crean que era la autopista Buenos Aires-La Plata. ¿Iban a la librería de Llanover? Íbamos a la librería de Llanover, sí. Porque David Lanmanovich, Llanover era tucumano, y David era amigo de Llanover de la época de Tucumán. Y David, cuando llega a La Plata, lo llama por teléfono y dice: Héctor, estoy en La Plata, me vine de Tucumán. Y Llanover le dice: jodete. Porque no había nada más malo que poeta platense, así era el dicho. Eso te iba a decir, y a eso quería volver cuando lo dejaste ahí, digamos, empezaste tu militancia en territorio adverso, porque el Colegio Nacional puntualmente, pero La Plata en general, yo siempre recuerdo que La Plata es el único lugar donde ganó Lelita en la ciudad. Claro. El único lugar, físico, la única ciudad donde gana las elecciones Carrió. Más allá del 50% que tuvo acá en Capital Federal en su momento, ¿no? Hablando de poesía y de La Plata en los términos en los que vos lo planteás, Susana, había un gran poeta, Roberto Temis Speroni, en La Plata, un maravilloso poeta, que tiene un soneto que yo te recomiendo buscarlo después, se llama Soneto a Laura, Soneto a Paula, que es maravilloso. Pero Roberto siempre definía La Plata, decía, ciudad de amigos gravosos y de enemigos gratuitos. Y la Plata era eso, es eso. Si vos tenés que encontrar una imagen de lo aspiracional, buscalo en la ciudad de La Plata. La ciudad de La Plata es una ciudad de empleados públicos que creen de verdad que son el poder. Totalmente. Lugar difícil para militar. Tipos que tienen un limón y una jarra de agua en la heladera, pero pagaban, en esa época, ¿no? Pero pagaban la cuota del Jockey Club. Yo te digo, esto que te digo no es una metáfora, ¿eh? Yo viví parte de mi adolescencia de mi inicio de la facultad en la casa no lo voy a nombrar, no vale la pena, su hermano pues. Hoy, ¿para qué nos vamos a estar peleando por el pasado? Pero en la casa de ese chico había un limón y una jarra de agua en la heladera, pero se pagaba la cuota del Jockey Club. El jockey que supo estar ahí en la calle 48, ¿no? Y que hoy sigue estando. Ahora, sí, lo que pasa es que ahora es la parte de la Facultad de Humanidades. En la Facultad de Derecho, sí, tal cual. Exactamente. Tal cual. ¿Dani? No, que me interesa volver un ratito, porque claro, con el compañero se abren 40 temas y son todos interesantes, entonces vamos a entrar y salir. Esto va a ser una entrevista... Esto es Radio Verdad. Claro. ¿Cómo, no es Radio Caput? Sí, también es Radio Caput. Pensé, no, porque digo, cambiamos de radio, ¿no? Pero bueno, está muy bien. No, me interesaba volver a Horacio Salas y a tu sentida despedida los otros días en lo que leí en Facebook. Bueno, además un autor de grandes biografías, la biografía de Borges y la biografía de Homero Manzi, ¿no? Así es,
Sí. Y además, a ver, viste que la vida a veces te da premios, ¿no? A mí me dio el premio de conocerlo Horacio tardíamente, cuando era director de la Biblioteca Nacional. Claro. Y establecer, digo, casi como si yo fuera un recién llegado a Buenos Aires, aunque no lo era, ya hacía 20 años que vivía en Buenos Aires, establecer un vínculo con dos tipos que yo había amado mucho a la distancia. A Horacio, por esto que me había traído, digo, a ver, Horacio es básicamente un gran escritor en los modelos de los escritores de 1900. Digo, claro. Había un abordaje holístico en Horacio, en donde él podía hacer una gran biografía, una investigación sobre el tango o escribir una poesía maravillosa. Digamos, se abrían múltiples escritores en Horacio. Y el otro tipo que conozco en esa biblioteca y con el que todavía mantengo algún tipo de relación, hoy nos saludamos muy afectuosamente, pero lo conozco en ese momento y refería a otro momento de mi vida, es Roberto Baschetti, que estaba en ese momento acompañando a Horacio en la biblioteca. Lujos que te das en la vida y que al final te terminan redundando en esto, en poder, nada, qué sé yo, animarte a llorar cuando ya estás grande y demás, por un compañero que se fue y que vos quisieras que no se hubiera ido nunca. Sí, yo te había prometido en las conversaciones previas que tuvimos que íbamos a dedicarle el programa a Horacio y también a otro que te hizo llorar, porque ahí hiciste una comparación en ese posteo, que también nos dejó esta semana y que también era peronista y que también defendió durante su vida los valores peronistas, que es el compañero, ya vamos a decirle, Hugo Arana, ¿no? Que también ayer me puse a mirar Canal Volver porque había sketch de Hugo Arana en su época de Matrimonios y algo más, qué sé yo, que uno de Huguito Araña. Huguito Araña. ¿Y los viste también? Araña. Sí, ayer pasaban sketch de Huguito Araña y uno veía la versatilidad de ese actor y en ese momento, digo, no entendía demasiado a esos fines de los 80. Sí. Bueno, Susana, a ver, Hugo Arana emocionó a una generación de argentinos en una publicidad, propaganda le decían en esa época, en una publicidad del vino Crespi, con 2 escarpines y los dedos, nada más. Ponía la cara, que solo podía poner Hugo, hacía caminar 2 escarpines sobre el brazo y había una voz que atrás decía: pasan cosas lindas en una familia, algunas empiezan con Crespi. Si vos podés hacer eso en un aviso publicitario, podés hacer todo lo demás en la vida. Pero además, Hugo tuvo, además de esa versatilidad y esa capacidad, Hugo tuvo una actitud militante durante toda su vida, porque todo el mundo lo rescata por el día que lo cruzó al ex ministro de Economía que vivía en un baldío, y lo dejó pataleando. No quiero ni nombrarlo. yo le nombro a todos, no se preocupen. Me hace daño nombrarlo. Y lo dejó pataleando en el aire. Pero yo tengo historias de Hugo, chiquititas, personales, de esas que te cuenta una señora que, digo, que lo podrían poner en el lugar de San Francisco de Asís, de verdad te lo digo, ¿eh? El tipo que se sacaba la bufanda para dársela a un pibe en la calle. Eso era Hugo, pero era de verdad. Digo, no mentía ni un poquito, pero ni un poquito. Y me parece que, digo, nada, además de la emoción que me ha provocado, vos sabés que ustedes saben, porque además son queridos amigos de tantos años, yo tengo una parte de mi vida en el teatro, y por lo tanto además he sido y soy un espectador de teatro permanente. Hubo pocos actores como Hugo Arana en este país. Lamentablemente, para un país en donde el physique du rôle es más importante que el talento, no tuvo la proyección que debería haber tenido. Pero la verdad es que Hugo Arana fue uno de nuestros grandes actores, pero además un tipo de una militancia activa, real, permanente, pero ni un ratito. Son esos peronistas,
Hoy, en alguna radio me preguntaban, bueno, nada, ¿qué es la lealtad? Digo, ¿quiénes son los peronistas? Viste que el paladar peronista, el peronómetro, no, esas cosas definen el peronómetro. Trabajar, entre comillas, de peronista todo el tiempo. En la televisión, en los ensayos, en la calle, en la vida. Y que me parece muy interesante esto que planteas del ser peronista. ¿Y qué significa ser peronista todo el día? ¿Cómo se ejerce el peronismo todo el día? Y mira, yo te lo voy a plantear fácil, y vos lo vas a entender, y los compañeros que nos estén escuchando, las compañeras que nos estén escuchando lo van a entender rápidamente. Trabajar de peronista todo el día significa no estar preocupado por tu futuro. Nosotros tenemos una cantidad de compañeros que están todo el día equilibrando, tratando de equilibrar a ver que esto no sea demasiado, porque quién sabe, porque el día de mañana cuando nosotros ya estemos, cuando no estemos, y quién sabe, porque viste, porque el ya. Dicen algunos historiadores que justo José de Urquiza entrega la batalla de Pavón porque estaba muy preocupado por su futuro económico, porque su futuro político lo había entregado en esa batalla. Yo a veces siento que nosotros tenemos demasiados compañeros preocupados, demasiado preocupados también por ese futuro. Por ejemplo, el 16 de octubre de 1945, la CGT se reúne a la noche para discutir a ver qué iban a hacer con todo este lío de Perón puesto preso por el vicealmirante Bernengo, no me acuerdo, Bernengo Lima. Por Bernengo Lima, porque en realidad Farrell no trabaja de apresador de Perón. Es una decisión de Bernengo Lima. Y por eso lo llevan a Martín García. Y eso genera una profunda grieta dentro de lo que se esperaba iba a ser el gobierno. Y ahí aparece, en esta discusión de la CGT, un compañero, hay que llamarse así, pero se llamaba Libertario Ferrari. Libertario Ferrari, que era el representante de ATE, tal cual, de la Asociación de Trabajadores del Estado. Libertario Ferrari, un hombre que había abrazado políticamente a Forja, charla mucho con Jauretche antes de ir a ese encuentro de la CGT y tiene un discurso muy encendido que termina logrando hacer votar, digamos, el paro que iba a ser 18 y 19, 48 horas de paro general, 21-19. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Digo, porque acá parece que las cosas pasan recién ahora. No, pasaron toda la vida. Digo, esta suerte de compañeros demasiado preocupados por su futuro económico inmediato, ocurren desde Urquiza para acá. Y la entrega ha determinado la historia argentina desde Urquiza para acá. Y el 16 de octubre, a la 1 de la mañana del 17 de octubre, se resuelve hacer un paro a partir del 18. A las 4 de la mañana salen los compañeros de Berisso y Ensenada caminando. Tal cual. El pueblo siempre adelante de sus dirigentes. Vos me decís, el pueblo delante de sus dirigentes. Como los que no se quedaron hoy a no poder entrar en la app y se fueron a la calle. Se nos corta la conexión, vamos a un pequeño corte y nos volvemos a conectar. Y de paso escuchamos esa poesía que usted tan linda escribió. Dale, gracias. Dale.